Bien, no sé. Entonces, la frecuencia ya determina también el tipo de quemadura o daño que produce la electricidad. Ahora, en cuanto a la intensidad, se refiere al amperaje, que generalmente van a ver que se abrevia con la letra A. Cuando la corriente tiene mayor amperaje, mayor capacidad de causar daño, ¿ya? Entonces van a ver que cuando nosotros hablamos de electricidad, cuando es quemadura por electricidad, hay que ver qué tipo es, si alterna o continua, si era de alto o bajo voltaje y qué tipo de amperaje, ¿ya? Generalmente a nivel domiciliar los amperajes suelen ir entre 2 y 10 en lo que son las tomas corrientes comunes, ¿ya? En los cables que ingresan a la casa o a las duchas suelen ir entre el 10 y el 20, ¿ya? A nivel doméstico, muy difícil que el amperaje pase de 25 a 30. Pero a nivel industrial, por ejemplo, o en lugares donde se usan altos voltajes, suelen haber amperajes muy elevados. ¿Ya? Y cuanto más alto el amperaje, más grave es la lesión térmica. En otras palabras, más intensa será la quemadura. ¿Ya? Otro detalle que hay que ver cuando hablamos de quemaduras por electricidad, ¿ya? Es que siempre en toda quemadura eléctrica hay siempre un punto de entrada y un punto de salida, ¿ya? Sucede que en las quemaduras eléctricas, ¿ya? La electricidad nos quema porque está circulando por el interior de nuestro cuerpo. Si la electricidad no circulase por nuestro cuerpo, no nos produciría quemadura, ¿ya? Es eso importante entenderlo. Ustedes de repente han de ver personas que se dedican a trabajar con electricidad, ¿no? Por ejemplo, los de CRE, los que hacen tendidos eléctricos, van a ver que ellos, algunas los han de ver, agarran sin miedo los cables, ¿ya? Y obviamente no les pasa nada, ¿ya? Es porque a pesar que por ese cable está corriendo electricidad, a ellos no les pasa nada porque ellos saben lo que les estoy mencionando acá, ¿ya? Si uno agarrase un cable, no lo van a hacer obviamente porque si uno no sabe, mejor no hacerlo, pero ya para que entiendan cómo es. Si yo agarro un cable y mi cuerpo no topase nada, o sea, ni el suelo, ni tierra, nada, no me pasaría nada, porque la electricidad no circularía por mi cuerpo, ¿ya? Pero si mi cuerpo topa algo, ¿ya? Entonces, en ese momento, la electricidad va a pasar por mi cuerpo, ¿ya? Y sí me va a causar daño. Entonces, eso es lo que hay que también analizar cuando hablamos de quemaduras eléctricas. Por dónde es el punto de entrada y por dónde es el punto de salida. Los trabajadores casi siempre suele ser punto de entrada la mano, que estaba trabajando con el cable, obviamente, y el punto de salida suele estar, en la mayoría de las veces, en los pies, ¿no? Que está en contacto con suelo, por lo tanto, por ahí donde corre. Claro que a veces puede también ser otros puntos de salida. Ya, es importante analizar esto porque si nosotros seguimos el camino que sirvió la electricidad por el cuerpo, podemos también tratar de determinar si produjo lesión cardíaca o no. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros estamos agarrando algo con la mano derecha, algo con electricidad, y la electricidad salió por la pierna izquierda, la probabilidad de que ese flujo eléctrico haya pasado por el corazón es alta. En cambio, si haya salido por la pierna derecha, la probabilidad de que la electricidad haya pasado por el corazón es más baja, ¿ya? Porque la electricidad va a ser siempre el camino más corto, ¿ya? Entonces, está agarrando con el brazo derecho y salió por la pierna derecha, no ha pasado por corazón, ¿ya? Entonces, también nosotros necesitamos analizar eso para ver si necesita también el paciente evaluación cardiológica, porque hay los pacientes que les ha pasado la electricidad, al principio pareciese que todo está bien, pero luego van a empezar a hacer arritmias
que pueden ser en algunos casos peligrosos. Bien, hay también que evaluar en los pacientes con quemaduras eléctricas los factores personales como condiciones fisiológicas de la piel. Aquí hay un dato interesante. Sucede que si en ese momento nuestra piel estaba transpirando mucho, la electricidad puede que se haya movido solamente por la piel. Entonces va a ser un camino solamente por piel y de repente no penetró profundamente, porque siempre la electricidad busca camino más fácil. ¿Ya? Se refiere con eso. El espesor y dureza de la piel. Generalmente, cuando la piel es más espesa y más dura, suele haber más daño, porque hay más resistencia al avance de electricidad y suele haber más lesión. Por ejemplo, si la electricidad sale por talón, generalmente la quemadura suele ser mucho más grave que si saliese por una zona de piel delgada. Ya, la presión al contacto, ya, como estaba presionando el objeto, ya, aquí también, incluso cuando les mostré ese caso, de ese que casi perdió los dedos, ya, y el otro que perdió un dedo, les dije, a ver, entonces, porque estaban agarrando el cable, ¿no? Entonces, cuando pasa electricidad, produce contracción muscular y esa contracción muscular genera más presión y eso genera más daño y además que hace que el paciente se mantenga más tiempo en contacto, ¿ya? Cosa que si haya sido un tope por otro lado, de repente no le haya producido tan daño. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros tocamos un cable y lo tocamos así, la contracción muscular me va a hacer que yo me sujete al cable. Pero si lo topo, por ejemplo, por acá, entonces mi mano al contraerse va a botarme, o sea, me va a alejar del cable. Ya, hay que ver cómo es la superficie de contacto, ya a veces incluso la quemadura suele tener la forma del objeto que toqué y el que me pasó electricidad. Y hay que analizar lo que mencioné hace rato, el recorrido, ¿no? Principalmente si vemos que hay esa probabilidad de que haya pasado por corazón. Bueno, ¿cómo son las quemaduras? Las lesiones de entrada suelen ser generalmente más pequeñas, suelen tener la forma de lo que topamos, sea cable, fierro, lo que sea, por donde pasó. Generalmente suelen ser de tercer grado y fíjense, el color de la piel suele ser de un color blanco, ¿no? E indoloro. Generalmente no suele haber mucho daño de desprendimiento, ¿ya? Generalmente, porque depende mucho del tiempo que estuvo expuesto. Las lesiones de salida suelen ser más grandes, así podemos reconocer, suelen ser más grandes que la entrada, su color suele ser oscuro, negruzco, en cambio la entrada era más blanquecino. Ya suele haber pérdida de sustancia, o sea, un hueco, se refiere, un día en el centro, y alrededor como si haya explotado, si ustedes quieren, un poco. Así suele ser esa zona. ¿Ya? Y las lesiones de corrido a veces se ven en la superficie de la piel cuando va como caminos, ¿ya? Pero como la mayoría de veces avanza por dentro, entonces en esos casos no lo vamos a ver, pero internamente ha producido quemaduras también ya de grado variable. Estas obviamente son las más graves porque pueden lesionar órganos. Normalmente hablamos de corazón porque es el que lleva a riesgo inmediato, pero también puede haber pasado por riñón, por pulmón y también puede haber producido daño en esos órganos. Ya, si por ejemplo pasó por cerebro, también puede haber producido un buen daño severo a nivel del cerebro. Bien, el efecto de sobreestimulación, lo que les decía que hace la electricidad, que el músculo se contraiga rápidamente, suele producir algunas cosas, ¿no? A nivel del músculo puede producir tetanización, que significa que el músculo queda contraído, como si fuese un espasmo, ¿no? Se queda contracturado, ¿ya? Puede haber paro respiratorio porque los músculos que usamos para respirar se hayan tetanizado, eso significa que se hayan quedado contracturados en una posición. Puede haber fibrilación, bueno, aquí era cardíaca,
me he equivocado. La fibrilación cardíaca, que es una arritmia en la cual el corazón está temblando, pero no está impulsando sangre. Y obviamente el paro cardíaco. Bien, ¿qué hacemos cuando un paciente ha sido sometido a la electricidad? Bien, cuando nosotros vemos eso, lo primero que hay que hacer es desconectar la corriente. Lo primero. Ya, un error que podemos cometer es correr rápido hacia el paciente, porque podemos terminar nosotros también electrocutados. A veces puede que él siga tocando la fuente, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros lo agarramos, terminemos también electrocutados, ¿ya? Entonces, no hay que desesperarse con el paciente, hay que desesperarse por bajar la palanca, como le decimos. ¿Ya? Hay que bajar rápidamente a cortar la electricidad. ¿Ya? Si es que no supiésemos dónde está o no se pudiese por algún motivo, porque puede pasar, ya, ¿no? De repente está bajo llave, lo que sea. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a separarlo al paciente de la fuente eléctrica, pero aquí hay que tener cuidado de que nosotros no toquemos esa fuente. Y para eso hay que hacerlo a cierta distancia y usando un objeto que no conduzca electricidad. El mejor suele ser la madera, ¿ya? Un palo de escoba, generalmente, o como ven en la imagen, una silla, ¿no? Algo de madera, que esté seco, obviamente, por si no también me pasa electricidad, y yo use ese objeto para poder, ya sea quitarle el cable, como ven en la foto del paciente, o mover al paciente para alejar de esa zona, ¿ya? Ahora, aquí hay que entender un detalle. La electricidad se mueve por el suelo, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado de que no nos pase la electricidad a nosotros y nos puede pasar incluso sin tocar al paciente, ¿ya? Un cable eléctrico doméstico que está tocando el suelo les puede pasar la electricidad a unos 20 centímetros de distancia del punto donde está tocando el cable, ¿ya? Si son cables de los del tendido eléctrico, de los de bajo voltaje, los que pasan por nuestra puerta, nuestra casa, ¿ya? Esos suelen, si están tocando el piso, la electricidad puede moverse hasta por 1 metro alrededor del punto de contacto. Y si estamos hablando de cables de alta tensión, de esos que han visto que pasan por algunas partes a mayor altura, esos incluso pueden hacer pasar electricidad hasta 3 metros desde el punto que toman en contacto con el suelo, ¿ya? Entonces, para actuar con un paciente que le está pasando electricidad, hay que tomar en cuenta este aspecto. Y si ustedes van y pisan ese piso, puede que también les pase electricidad. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Algunas reglas. Primero, poner objetos que no conducen electricidad en el suelo. Ya estamos hablando de maderas, por ejemplo, gomas, ya, pero cuidando tampoco que se desequilibre, se caiga, ¿no? La otra regla es que cuando uno camina por un suelo que está electrificado, tiene que andar como conejo, con los pies juntos, ya que si ustedes abren los pies, tenemos la entrada y la salida que les mencionaba, que suele pasar. Entonces tienen que ir con pies juntos o de un solo pie, pero que no haya entrada y salida. Ya, eso hay que tener en cuenta y la distancia no se olviden cuando estamos hablando de electricidad. Ya, una vez que al paciente ya le es retirado de la fuente, rápidamente controlo sus constantes vitales. Si necesita hacerse reanimación o soporte vital, lo vamos a hacer, ¿ya? Si él no necesita eso y solamente está inconsciente, lo ponemos en la posición lateral de seguridad, ¿ya? Verificamos sus quemaduras, entradas y salidas, y dependiendo cómo las encontramos, vamos a actuar. Ya, por lo menos, como ven, ponerle gasas húmedas, que eso ayuda a que el tejido no se vaya resecando y sea más fácil actuar con nosotros. Y trasladarlos urgentemente, pero si está inconsciente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre las quemaduras
por electricidad. Vamos a hablar entonces de quemaduras por inhalación. Las quemaduras por inhalación van a pasar cuando inhalamos un humo caliente. Pueden ser gases también que estén calientes o que sean corrosivos como ácidos. Por ejemplo, el vapor del ácido clorhídrico, que puede producir este tipo de quemaduras. Pero también a respirar fuego, ¿ya? Eso suele pasar en el momento del fogonazo, ¿no? Cuando hay una explosión de gas o algo así, ¿ya? Y llega ese fogonazo, y si justamente en ese momento que estaba llegando el fogonazo, yo estaba inspirando, estaba metiendo mi aire, ¿ya? En ese momento el fuego va a entrar hasta adentro y puede llegar incluso a los pulmones. ¿Ya? Las lesiones por inhalación suelen ser bastante graves, ya que pueden producir incluso insuficiencia respiratoria grave, que puede ser la causa de la muerte de estos pacientes. ¿Ya? Esto suele verse en los accidentes domésticos, en los hornos. Cuando prenden horno, ¿ya? Normalmente se les apagó el horno, por decirles, y se descuidaron, y van a tratar de prender el horno, ¿ya? Y les pasa esto, ¿ya? Para eso hay que tener en cuenta unas cosas, siempre que trabajan con hornos, nunca se prende con la cabeza arriba. Siempre para prender el horno hay que poner la cabeza más abajo que la puerta, para que si así hay un fogonazo, salga hacia arriba y no me dé a mi persona. Si es que se les apagó el horno, siempre hay que dejarlo abierto unos minutos para que ventile y saque el gas que se queda ahí antes de volver a prenderlo. Ya, por si acaso, es una de las causas de este tipo de quemaduras que nos llegan bastantes personas por esto. ¿Ya? Bien, cuando tenemos un paciente que tiene quemadura por inhalación, debemos trasladarlo rápidamente al paciente, ¿ya? Hacia una zona ventilada, ¿ya? Para que se oxigene mejor. Hay que controlar sus constantes vitales, ¿ya? Si es que es químico, anotar el químico y trasladarlo rápidamente al paciente. Ahora, ¿cómo reconocemos que un paciente pudiese tener ese tipo de quemaduras? ¿Ya? Y es importante reconocerlo temprano, porque generalmente el paciente que sufre quemaduras por inhalación, durante los primeros minutos no tiene ningún síntoma. Ya, entonces pareciese que todo estuviese bien, pero generalmente después de 15 minutos va a empezar a empeorar progresivamente hasta el punto que puede dejar de respirar. Entonces, es urgente mover a nuestros pacientes y por lo tanto es importante reconocer o sospechar que ha ocurrido eso. Cuando sospechamos que un paciente ha sufrido una quemadura por inhalación, cuando hay quemaduras en el rostro, ¿ya? Lo primero, obvio, bastante obvio, si tiene quemaduras en el rostro. Pero a veces puede que la quemadura sea de primer grado o no haya quemadura en la piel del rostro, pero sí se puede evidenciar quemaduras en la boca, dentro de la boca, en los labios, en la lengua o en la nariz, alrededor. También se puede ver en estos pacientes que está con polvillo de carbón en la zona de la nariz, alrededor, con los labios, o empiezan a botar mucosidad por la nariz que viene con hollín, ¿no? Con carboncillo. Ya los pelitos de la nariz se los ve quemados. Entonces, todo eso nos tiene que hacer sospechar de que este paciente ha tenido una quemadura por inhalación y debe ser trasladado rápidamente. Aquí tenemos algunos casos para que justamente vean. Ya, estos pacientes, cuanto más rápido lleguen al hospital, van a tener mejor probabilidad de vida, porque a estos pacientes lo que tenemos que hacer es rápidamente intubarlos. Y aquí el tiempo es clave, ya que cuanto más minutos pasen para nosotros, va a ser más difícil intubar, porque por dentro, el aparato respiratorio, hay que tener en cuenta que esos tubos, lo que es la tráquea, por ejemplo, se está hinchando por dentro. Y conforme se va hinchando, se va a ir cerrando. Para nosotros va a ser difícil meterle el tubo.
¿ya? Entonces, cuanto más rápido podamos intubarlo, mucho mejor. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de este paciente, para que lo vean. Miren, se ve como el borde, miren, negro. Si ustedes ven, miren el rostro, no tiene quemaduras, porque la quemadura no alcanzó a quemarle la piel, pero él respiró el aire caliente. Y ustedes fíjense, se ve el borde de su nariz negro, cremado, los vellos quemados, aquí un poquito rojo de repente, y la boca, fíjense, con hollín, con carboncillo en la lengua acá y en los bordes de los labios. Este, por ejemplo, es uno que ha respirado aire caliente. ¿Ya? Bien, aquí tenemos un señor mayor, igual con lo mismo, sus bigotes quemados, su nariz quemada, los labios, fíjense, con hollín, ¿ya? Una señora con quemaduras en el rostro. Este, por ejemplo, era sospechoso, pero por suerte no había inhalado, porque no siempre lo inhalamos. Esta de acá se quemó en la zona, pero no llegó a inhalarlo. Y estos que ven acá son los que ya los hemos intubado. Incluso fíjense este como su boca, miren cómo está hinchada, y así se hincha toda la vía respiratoria. Si no ha llegado a tiempo, no hayamos podido salvarlo. ¿Ya? Entonces, eso es importante en los pacientes. Entonces, si ustedes ven un paciente que haya esa sospecha, no se olviden, hay que volar con estos pacientes. Bien. ¿Qué tipo de pacientes van a requerir internación? Bien. Pacientes que tengan 10% de superficie comprometida, ¿ya? Y que sean menores de 10 o mayores de 50, ¿ya? Si tienen menos del 10%, no requiere internación, va a ser tratamiento ambulatorio, ¿ya? 20% en personas de 10 a 50. ¿Ya? Aquí están viendo las edades y está conectado, ¿no? Si el paciente es menor de 10, con 10% ya se interna. En cambio, si es entre 10 y 50, con 20%. Cuando son quemaduras en zonas especiales, lo que es la cara, manos, pies, genitales, lo que les mencionaba, que son las regiones que requieren incluso a veces procedimientos quirúrgicos para mantenerlos en buenas condiciones. Cualquier quemadura de tercer grado mayor al 5%, aquí dice profunda, pero no se olviden que son las quemaduras de tercer grado. Cualquier quemadura química por el riesgo de intoxicación, cualquier quemadura por descarga eléctrica, por el riesgo de paro cardíaco, que por si acaso los paros cardíacos a veces ocurren en las siguientes horas, no siempre en el momento cuando nos pasó la electricidad. ¿Ya? Algunos pacientes, los que sobreviven, obviamente es la electricidad los botó, ellos despiertan, pero en las siguientes horas se van a complicar con el corazón o con el riñón, lo que les decía, de insuficiencia renal, y necesitan ser vigilados por lo menos por 24 horas. En las 24 horas le vamos a hacer un monitoreo cardíaco y le vamos a estar vigilando el color de la orina, que ahí se nota cuando la orina se va oscureciendo, que hay un daño a nivel renal. Todo paciente con sospecha de lesión inhalatoria, ¿no? Los que les mostré al que tienen quemadito la nariz, los labios. Cualquier paciente con quemaduras que tenga patología de base, principalmente diabetes y enfermedades cardíacas, ya que son los que se suelen complicar con las quemaduras. ¿Ya? Y cualquier paciente con cualquier grado de quemadura, puede ser leve incluso, pero que requiera un tipo de atención especializada, psicológica o rehabilitación. ¿Ya? Lo que pasa es que hay a veces pacientes que de repente tienen una quemadura leve o moderada, que de repente no está en lo que vemos aquí para internación, pero si lo mandamos a su casa, de repente él no pueda realizar curación. Estamos hablando, por ejemplo, de personas con retraso mental, ¿ya? O algún tipo de discapacidad mental que no les permita a ellos poderse atender a sí mismos. Bueno, este es un resumen de lo que hemos estado viendo. Ahorita vamos a saltar eso. Ya.
también ahorita lo vamos a hablar. Acá. Entonces, cuando el paciente viene por primera vez a ser atendido por nosotros, en la primera curación, lo que vamos a hacer es sacar el vendaje que nos trajeron, que fue el que hicieron como primeros auxilios. Ya vamos a lavar con solución fisiológica y ahí podemos usar povidona o clorexidina para producir antisepsia. Sacamos cualquier resto de tejido muerto. Si es que la ampolla, por ejemplo, reventó, vamos a sacar restitos de ampollas, ¿ya? Y cualquier cosa que haya quedado ahí, restos de tela, basura, tierra, no sé, que a veces suele llegarnos con los quemados, limpiamos bien esa quemadura. Una vez que hemos hecho eso, le vamos a colocar el quemacurán, que es la sulfadiacina argéntica que dice aquí, o sulfadiacina de plata, ya en capa gruesita, no se olviden, y lo vamos a tapar con una gasita vaselinada para que no se pegue, y sobre eso le vamos a poner apósitos, ya para que acolchonen un poco y eso no genere dolor en la quemadura. Siempre se va a usar un vendaje elástico, de preferencia semielástico, como el vendaje de crepón. Ya no vale, no funciona bien, mejor dicho, un vendaje rígido, como las vendas de gasa. Sin embargo, podemos usarlos siempre y cuando no estén muy presionados y usemos un buen acolchonamiento con apósitos, ¿ya? Eso es en la primera cura. En la segunda cura, dependiendo de lo que veamos, volvemos a hacer la limpieza, ¿ya? Y volver a sacar la crema del día anterior, volvemos a ponerle la otra crema, ¿ya? Esos son quemaduras de segundo grado superficial. Si son segundo grado profundo, vamos a ir raspando ese tejido blanco que queda, que les mencionaba, que está muerto. Ya para eso solemos hacer con el bisturí, vamos raspando la superficie. Como es un procedimiento muy doloroso, lo vamos a hacer bajo anestesia. Ya el paciente lo vamos a dormir para poder hacer ese procedimiento. Y ahí está, ustedes ven la diferencia de saber si es un segundo grado superficial o un segundo grado profundo. Un segundo superficial, vamos a hacer simplemente reemplazo de gasas, de crema, limpieza y otra vez lo mismo. En cambio, en el segundo grado profundo, vamos a tener que raspar. Ya es lo que dice ahí, escisión tangencial. Vamos a ir sacando. En algunos casos requerirá injerto, eso dependiendo de cuánto se profundizó. ¿Ya? Bien, ese procedimiento lo hacemos generalmente a diario hasta encontrar tejido de granulación que se llama, o pequeños sangrados, ¿no? Entonces, raspamos hasta encontrar, en otras palabras, tejido vivo, ya que eso lo vamos a conocer porque está rojito y sangra. ¿Ya? Una vez que hemos llegado a este punto, se evalúa si es que va a ir hacia un injerto del propio paciente, de otra parte de su cuerpo, ¿no? O si simplemente vamos a dejar que eso vaya cicatrizando de a poco. ¿Ya? Eso depende del lugar y del tipo de paciente. ¿Ya? Bien. En las de tercer grado, estas sí o sí son quirúrgicas, ¿ya? Y desde la primera vamos a meterlos a quirófano. Sin embargo, como a veces suelen tener una buena extensión, son procedimientos quirúrgicos que van a durar muchas horas y a veces lo vamos a dividir en varios procedimientos quirúrgicos. Eso significa que vamos a meterlo a una primera cirugía, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de tejido que podamos, ya al mismo tiempo que vamos evaluando si hay probabilidad de que sobreviva más o menos tejidos, ya hasta cierto tiempo, y de ahí lo vamos a sacar para volver al día siguiente a continuar. Eso es más que todo por el hecho de que el paciente tenemos que mantenerlo lo mínimo anestesiado, porque son pacientes que los vamos a tener en varios procedimientos quirúrgicos y obviamente el riesgo de que se complique con la anestesia va aumentando con las horas. Entonces tenemos que evitar tenerlo mucho tiempo y por eso hacemos, ¿no? En algunos casos tenemos que hacer esclerotomías, que ahorita vamos a ver cómo se hace una esclerotomía, ¿ya? Para evitar que también
el tejido profundo se vaya dañando. Bueno, eso se salta un poquito. Esto es en cuanto a lo que es el injerto. Lo que estaba hablando era cómo manejamos la zona que se retira el tejido para el injerto. Bien, cuando tiene un paciente lesión inhalatoria o probable lesión inhalatoria, ya sabemos que eso ocurre cuando el paciente de repente le dio el fogonazo en el rostro, cuando tiene los pelitos, que son las virillas nasales, que se ve quemaduras en la boca, en la nariz, si se escucha estridor, que eso es un ruidito como ronquera, los roncus, que es como el gatito, como el asma que han debido escuchar alguna vez. Si empieza a botar flema o moco carbonáceo, es el hollín, ya, eso es bien característico, por eso es pulmonía. Con esto hay alta sospecha. Lo que hacemos, vamos a hacer una intubación rápida y vamos a empezar a controlar los gases, ya, porque estos pacientes van a tener que intubarse rápidamente. ¿Ya? Bien. A ver si me da tiempo para esta, si no, vamos a ir a la otra. Ya tenemos todavía 7 minutos. Bien, entonces como hoy día hemos tenido, se nos ha cortado y nos ha atrasado mucho, de que termina esta sesión en 6 minutos, vamos a entrar a la que dice cuarta anexos, ¿ya? Para que ahí terminemos y ahí podemos hacer preguntas si es que las hay. Bien, esto que ven aquí es clave en el tratamiento de un paciente quemado. Acuérdense que les decía que lo que mata a los pacientes quemados suele ser la pérdida rápida de agua, una deshidratación severa que ellos suelen tener, y a cuanto mayor extensión, más rápidamente hay esa pérdida de agua. Entonces, ellos necesitan hidratación rápida lo más tempranamente posible. Si nosotros estamos en la posibilidad de poder colocarle una vía, significa un suerito, podemos ya empezar a hacer la hidratación. Eso nos serviría mucho porque cuando hablamos de pacientes quemados, el tiempo en el que se empieza la hidratación es clave para darle más probabilidad de sobrevivencia al paciente quemado. ¿Ya? Bien, ¿en qué pacientes vamos a empezar hidratación de forma obligatoria? Cualquier paciente que tenga, como ven, más del 20% de superficie corporal. ¿Ya? Si tiene menos del 20%, pudiese esperar a que lo lleven al centro de salud o al hospital, ¿no? Pero si ya tiene más del 20%, hay que ser lo más rápidamente posible en empezar la hidratación. Y si nosotros sabemos colocar un suero, debemos aprovechar eso para darle esa ventaja a nuestro paciente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ese aporte líquido? Para eso necesitamos saber cuánto tiene de superficie quemada. ¿Ya? Fíjense, no tomamos en cuenta primer grado, solamente segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es medir el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Cuánto tiene de segundo grado? Eso se multiplica por 2. ¿Cuánto tiene de segundo grado profundo? Se multiplica por 3. ¿Cuánto tiene de tercer grado? Por 4. ¿Ya? Eso se va a sumar. ¿Ya? Esos valores. ¿Ya? Pongámosle que este paciente... A ver. Bueno, si se me corta, ya saben, se van rapidito a la otra sesión, a la 4, para continuar ahí. Aquí abajo vamos a ir poniendo un poquito. Supongamos que ese paciente tenía, pongámosle, 15 de segundo grado superficial. Eso se multiplica por 2. Entonces vamos a tener 15 por 2, sería 30. ¿Ya? Y de segundo grado profundo, pongámosle que tenía 5, ¿no? 5 por 3, 15. Entonces lo sumamos más 15. ¿Ya? Y pongámosle que tenía de tercer grado, pongámosle que tenía 5 también. 5 por 4, 20. ¿Ya? Entonces aquí sería más 20.
Eso me da el valor ya de 65. ¿Ya? Ya, entonces, estos 65 lo voy a multiplicar por su peso, como ven acá. ¿Ya? Estos son en ml por el peso. ¿Ya? Supongamos que sea una persona, pongámosle, de 100 kilos, ¿ya? Una gordita. Entonces sería ese valor por 100. Eso nos va a dar igual 6.500 ml. ¿Ya? Bien, eso significa que esta cantidad le debe pasar a esa persona en 24 horas. ¿Ya? 24 horas de hidratación. ¿Ya? Eso significa 6 litros y medio de los que vienen de 1 litro. ¿Ya? Ahora, este valor se va a dividir en dos partes. O sea, 6.500 lo vamos a dividir en dos. ¿Ya? Entonces, 6.500 lo dividimos. A ver, cuántito no me quiere dar. Ya, entre dos. Ya eso me daría 3.250. 3.250. Ese valor de 3.250 lo vamos a pasar en 8 horas. En 8 horas. Entonces, en las primeras 8 horas le vamos a dar 3.250. ¿Ya? Y los otros 3.250 en las siguientes 16 horas. ¿Ya? En las siguientes 16 horas, después, obviamente, de que acaben estos primeros 3.250. Así le completamos en 24 horas. Ahora, este cálculo de 8 horas se debe empezar a contar desde el momento de la quemadura, no es del momento de que le pusimos el suero o que iba a emergencia. Significa que si de repente el paciente, cuando llegó a nosotros, ya tenía 4 horas de estar quemado, entonces tenemos solamente 4 horas para pasarle 3.250. Porque estas 8 horas se calcula desde el momento de la quemadura. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, se va a cortar entonces en segundos. Vamos a la otra. Les voy a poner otro ejemplo para que se den cuenta cómo se hace este cálculo. ¿Ya? Y de ahí de repente ya alguna pregunta. Ya ahí hablamos de qué sueros son los que se deben usar para este paciente en la emergencia. ¿Ya? Bien, rapidito, entonces al que dice parte 4.